estos mensajes a las iglesias, pues muchas veces son el vivo reflejo y la actitud y la vida cotidiana de nosotros mismos. Probablemente nosotros estemos viviendo una vida personal, no lo hablo de manera general, porque quizás usted vive una vida muy diferente a la mía y yo una muy diferente a la del otro y así sucesivamente. Pero no estamos exentos de recibir un elogio, una crítica, una instrucción, una consecuencia y una promesa de parte de Dios. El que usted ore más que mí, lea la Biblia más que mí, o sea, no lo excluye de que no tenga alguna falta ni ninguna debilidad. Alabado sea el Señor si no la tiene. Probablemente pues estemos viviendo, como le dije, como la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, o quizás como la Odisea. Entonces pero como le digo, usted lo puede agarrar de manera grupal, no precisamente aquí mismo dentro de nuestra congregación. Se pueden dar esos casos de que uno de nosotros esté viviendo una vida de acuerdo a lo que se estaba viviendo en su momento en estas iglesias allá en el Asia Menor, quizás allá por el oriente. Entonces, pero como le digo, hoy vamos a hacer una remembranza de lo que Jesucristo le envía los mensajes a las iglesias, que son los mismos mensajes. La Biblia es la misma desde el principio hasta el final y no va a cambiar. El mensaje es el mismo, la corrección es la misma, el arrepentimiento sigue siendo el mismo, el llamado, y hay un solo objetivo: la vida eterna. Recuerde que nuestros problemas no terminan cuando morimos, más bien ahí pueden comenzar los problemas, porque si nosotros vivimos una vida y nos vamos sin Cristo, va a ser el comienzo de un sufrimiento eterno, nada comparado con los 80 años, por muy robusto que sea, que usted puede vivir aquí en esta tierra. Una eternidad, usted lo puede buscar, es algo que no tiene final, y no somos responsables de elegir si lo hacemos con Cristo o no. Usted y yo tenemos libre albedrío de poder decidir en qué lugar queremos estar. Vamos a comenzar, hermano, con el mensaje a la primera iglesia. El mensaje a la primera iglesia, hermano, tiene como referencia, que es a la iglesia de Éfeso, en el mismo Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Este día de hoy vamos a leer y a meditar un poco en estos dos capítulos completos, de ser posible. Y dice el mensaje a Éfeso: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hay algo que estaba leyendo yo aquí en este, hermano, que el mensaje a las 7 iglesias terminan con el mismo recordatorio. Dice: al que venciere le daré comer. No, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como le comenzaba, este es el mensaje a la iglesia de Éfeso.
Como referencia está en el 2:1-7. Hay una descripción de Jesucristo. En todas las iglesias, en todos los mensajes, hay una descripción de Jesucristo. La descripción de Jesucristo en la iglesia de Éfeso dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese es Jesucristo. Le hace un elogio a la iglesia de Éfeso. El elogio para la iglesia de Éfeso, o las felicitaciones, como usted lo pueda llamar, es la siguiente: que tiene un celo por la doctrina y paciencia, pero también tiene una crítica o un reproche, que ha perdido el primer amor. Hermano, y es que le voy a decir una cosa: usted puede venir de dos maneras a los pies de Jesucristo. Cuando Jesucristo los llama, le dice: ven pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta, como lo llama en Isaías 1:18. Pero si usted no viene en ese momento, le da otra oportunidad y le dice: buscad mientras aún pueda ser hallado. Cuando usted obedece al llamado de Dios, ese es el primer amor, hermano. Y cuando usted pierde el primer amor, créame, es bien difícil volver a recuperarlo. Ya no es lo mismo. Ya no usted siente aquello bonito que se le eriza la piel cuando usted oye una alabanza, cuando usted habla de la Biblia, habla de Jesús. Ya no es lo mismo. Cuesta. Por tanto, esta iglesia, que por ende puede ser usted, podemos ser yo o cualquiera de nosotros aquí reunidos, podemos perder el primer amor. Y después usted tiene que buscarlo. La solución que le da, o la instrucción que le da a esta iglesia, es recordar de dónde ha venido, de dónde Dios lo ha sacado. No se le olvide que también nosotros en otro tiempo andábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección y sin esperanza. Y si dejamos perder el primer amor, no se nos olvide de dónde Dios nos ha rescatado. Y luego dice: arrepentirse y hacer las obras que hacía en el principio. Pero si no lo hace, hay una consecuencia, como en toda situación: la ley de causa y efecto. Su candelero será quitado de su lugar. Esa es la consecuencia. Más sin embargo, al final le hace una promesa, y a todas les hace una promesa: que se le dará de comer del árbol de la vida. Amén. Luego vamos a continuar en el versículo 8 al 11 con la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice que aquí Jesucristo se describe como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Hay un elogio para esta iglesia, que espiritualmente son ricos y que soportan la persecución. Esta era una iglesia perseguida por todos lados, estaba pasando tribulaciones, pero aunque parecían ser pobres, espiritualmente era muy rico. Y usted puede leer claramente y no tiene ninguna crítica, no tiene ningún reproche, por así decirlo. Más sin embargo, siempre le da una instrucción, le pide que sea fiel hasta la muerte. Por ende, al no tener ninguna crítica, no le da ninguna consecuencia de la desobediencia.
pero sí le da también la promesa final como a la primera, y que recibirá la corona de vida y no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte, hermanos? Si yo no estoy equivocado, pensaría que eso está en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Porque todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Y esto es lo que no va a pasar a la iglesia de Esmirna. De igual manera, también es un mensaje para nosotros, que si nosotros permanecemos fieles hasta la muerte, no vamos a padecer la segunda muerte. Amén. Ahora vamos al 12:17. Siga la secuencia, hermano, porque de ahí no me voy a salir. Acá dice que el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. El 2:12. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes ahí lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí, hermano, Jesucristo se describe como el que tiene la espada de doble filo. Le hace un reconocimiento o un elogio a la iglesia de Pérgamo, y le dice que retiene el nombre de Cristo y que no ha negado su fe. Pero también le tiene un reproche, y le dice que retiene las falsas enseñanzas. Y es que eso pasa muchas veces, hermano, que a veces nosotros andamos en medio escuchando falsas enseñanzas que no debemos escuchar. Por el caso de Balaam. A Balaam fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida. Pero como no podía maldecirlo porque Dios se lo prohibió, entonces de su boca no salió la maldición. Pero sí les decía a los de Balac qué hacer para que ellos cayeran y tropezaran. O sea, les decía: hace esto, ya vas a ver cómo se desvían. Y eso está como que nosotros vengamos aquí, estemos aquí, y nos digan: mira, no podés, no hay entrada, pero mira, ofrecerle droga, lo que sea, alcohol, marihuana, ya vas a ver cómo salen. Si le decís que se venga así a la fuerza, o que lo vas a ir a echar ahí, no vas a poder. Pero Él conoce las debilidades del ser humano. Así como Dios conoce todas las fortalezas de nosotros, el enemigo también conoce todas nuestras debilidades y sabe cómo hacerlo tropezar. Entonces, aún ahí en medio de esos, había gente que practicaban esas cosas, que todavía le hacían esas falsas enseñanzas. Pero le da una instrucción y le dice, aún en medio de todo eso, le dice que se arrepienta. Y la causa sería que Cristo pelearía contra ellos con la espada de su boca. Más sin embargo, la promesa es siempre para el vencedor, y siempre hay una esperanza y un camino. Jesucristo, ¿verdad? Recibirá el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Amén. Vámonos al 18, hermano. 2:18 siempre, ¿verdad? Solo vamos a estar en el 2 y en el 3. 2:18.
El mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y el amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré a muerte, y a toda la iglesia sufrirá. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a terminar, hermano, vamos por la mitad. Aquí Jesucristo se describe como el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice. Las felicitaciones para esta iglesia. Dice que crece en el amor, dice. Refleja sus buenas obras de servicio. Esta iglesia estaba creciendo en amor y en obras más que al principio. O sea, tenía buenos frutos, pero le hacía falta una cuestión, la cual le reprocha y le dice que la falta de discernimiento y tolerancia a las herejías. Este es el reproche que le hace a esta iglesia, pero le ofrece una solución, una salida: retener con firmeza la enseñanza y perseverar en las obras de Cristo hasta que Él venga. Las consecuencias de esta situación, de esta desobediencia en esta iglesia, sería que cada uno recibirá según sus obras. Amén. Y como dice la Biblia, dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y es ahí, dice, donde se llevará a cabo y cada uno recibirá según lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en este cuerpo. Amén. Pero si venciere hasta el final, dice, recibirá la estrella de la mañana y la autoridad sobre las naciones. Si usted puede ver hasta ahorita, todos van a recibir cosas diferentes. Algunos dicen que al primero dice que se le dará de comer el árbol de la vida a la iglesia de Éfeso. Al otro le dice que recibirá una corona y no sufrirá daño de la segunda muerte. Al otro dice que recibirá el maná escondido y una piedrecita blanca. Y este recibirá la estrella de la mañana, dice, y la autoridad sobre todas las naciones. Amén. Vamos al 3, hermano. Dice que este es el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no
he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la iglesia de Sardis se describe a Jesucristo de manera diferente. Dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, les hace su reconocimiento como a las demás. Y le dice que unos pocos se han mantenido puros y leales. O sea que la mayoría de ellos no estaba haciendo las cosas bien y que eran pocos. La crítica es que las obras estaban muertas. Y muchas veces puede pasar en nosotros mismos que hemos dejado de hacer las buenas obras. Que si bien es cierto, sabemos que por obras no nos vamos a salvar, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y tal vez nosotros hemos dejado de hacer muchas cosas de manera grupal y de manera personal, cosas que sí se hacían antes, pero parece que de repente uno mismo, porque no podemos culpar a todos los demás, pero uno mismo muchas veces pierde el enfoque y se desenfoca y desorienta de los objetivos primordiales en la obra del Señor. Por ejemplo, el amarnos los unos a los otros, el amor al prójimo externo e interno. O sea, hay muchas cosas que de repente uno mismo hace que deje de fluir porque perdemos el entusiasmo, perdemos aquella situación y eso es contagioso muchas veces. Le voy a decir que las cosas buenas no siempre influyen tanto, influyen más las cosas que dejamos de hacer, porque de repente no solo es responsabilidad de los pastores el poder llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación, es responsabilidad de todos. Hacer las buenas obras no solo es responsabilidad de nuestros pastores, también nosotros como hermanos y como integrantes de esta congregación somos llamados a seguir manteniendo activo nuestro camino ministerial en fe y en obras, dentro y fuera de nuestra congregación. Así que a esta iglesia ya las obras se le estaban muriendo, o ya estaban muertas. Pero es momento de que nuestras obras, si se están muriendo o están muertas, que las reavivemos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Porque aquí le ofrece una solución: obedecer la palabra y arrepentirse. La consecuencia es que si Cristo regresa, va a regresar como un ladrón. Y usted no sabe cuándo un ladrón lo va a asaltar, porque usted no sabe lo que otro viene pensando. Así que tenemos que andar listos y preparados. Amén. Y la promesa que le hace, que lo vestirá con vestiduras blancas, su nombre nunca será borrado del libro de la vida, y su nombre será confesado delante de Dios y de los ángeles. Amén. Vamos a la penúltima, hermano. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Y esa está en la referencia, esta tienen las del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el ángel dice a las iglesias. Amén. Si usted ve en esta iglesia de la Filadelfia, no sé si ha notado usted que hay bastantes iglesias en todos lados que se llaman la Filadelfia, pero no hay ninguna que se llame Pérgamo, al menos no la he escuchado yo, o Teatira, o Esmirna, o Éfeso, menos la Odisea. No he escuchado de alguna iglesia que se llame la Odisea. Aquí Jesucristo en esta iglesia se presenta y se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Le da sus felicitaciones o elogios a la iglesia de la Filadelfia, que ha guardado la palabra de Dios y ha soportado con paciencia sin negar el nombre de Dios. No le hace ninguna crítica, por ende no le hace ninguna causa de desobediencia, mas sin embargo le dice, le da una instrucción que retenga lo que tiene, que lo que ya tiene no lo vaya a perder, y le da la esperanza que será columna en el templo de Dios, escribirá el nombre de su Dios y la Nueva Jerusalén y de Cristo. Aún siempre con todas sus ventajas que tenía, que estaba llevando las cosas bien, siempre le hace una instrucción, porque usted y yo podemos andar muy bien, pero no debemos de olvidar la instrucción que siempre está escrita y que se nos hace, amén, para no desviarnos del camino. Vamos con la última, hermano, la que ninguna iglesia le quiere poner a su nombre, que le quiere poner a su templo, la Odisea. Este es un mensaje, hermano, a una iglesia que estaba pasando bastante problemas fuertes, por decirlo así, porque esta es la única que no recibe ningún elogio. O sea, estaba mal. Pero más sin embargo, por muy mal que nosotros estemos, o por muy mal que esta iglesia estaba en su momento, siempre hay una esperanza. Y en el 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío, dice, o caliente. Por tanto, eres tibio, y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice, a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Como le decía, hermano, aquí Jesucristo se presenta como el amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta iglesia no recibe ningún elogio. Esta iglesia lo que recibe es un fuerte reproche, crítica o como le llame, porque espiritualmente estaba ciego, desnudo, desventurado y tibio. O sea, estaba entre camagüe y elote. No estaba ni para nixtamal ni para tamalitos.
estaba tibio. Amén. Mas sin embargo, Dios le da una solución. Jesús le dice que tiene que comprar de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio de Cristo, y le dice que sea celoso y que se arrepienta. Y las consecuencias de esto, hermanos, sería que Cristo lo vomitará de su boca si no se arrepiente. Mas sin embargo, aún con todo y esto, Jesús le dice que Él está a la puerta y lo llama, y si alguno abre, y dice que si abre, dice, cenará con Él y Él conmigo, y al que venciere, le dará la oportunidad de que se siente con Él en el trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre. Amén. Amén. Recapitulando, hermano, no sé qué usted pudo atesorar de este mensaje de las 7 iglesias. Mire, este es un mensaje bien extenso, para lo cual lleva bastante tiempo. Yo lo hice así un poco resumido, porque lo he escuchado de otros y ya bastante tiempo, a veces no lo terminan. Pero haciendo referencia así ligerito, como puede ver usted, las únicas iglesias de Esmirna y Filadelfia son las que no tienen ninguna crítica, ninguna causal de reproche. La Odisea es la que no tiene ningún elogio, ninguna felicitación, pero todas tienen una misma esperanza, hermano. Todos tienen una misma esperanza, una promesa para todos, y en su mayoría es lo que nosotros podemos estar pasando, como le decía al principio. Puede ser que usted esté como la iglesia de Éfeso o yo, o como la de Esmirna, como la de Pérgamo, Teatira, Sardis, o tal vez está en fuego como la Filadelfia, o en la Odisea, tibio. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos y ser honestos delante de Dios y reconocer nuestra condición y arrepentirnos, porque en la mayoría de la solución que Dios da en el mensaje de estas 7 iglesias, lo llama al arrepentimiento, arrepentirse. Así que el llamado a nosotros es arrepentirnos y reconciliarnos cada día, porque de una u otra manera estamos expuestos a caer en diversas situaciones que nos pueden llevar a cometer pecado.